Del Evangelio según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero, ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo! ¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas! ¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Hola amigos y amigas. Los seres humanos fuimos creados por Dios para buscar la felicidad. El mensaje de las bienaventuranzas que se nos propone en el Evangelio de hoy son la propuesta de felicidad de Jesús de Nazaret. ¿A quiénes están dirigidas estas bienaventuranzas? En este caso, son muy personales a los discípulos, a sus discípulos, a quienes quieren seguirlo a Él. ¿Dónde se realiza este discurso de Jesús de las bienaventuranzas? Bien, en el Evangelio de San Mateo, las bienaventuranzas están ubicadas en un lugar simbólico que es la montaña. La montaña es el lugar en el cual el hombre se encuentra con Dios para escuchar a Dios. En cambio, en el Evangelio de San Lucas, las bienaventuranzas están puestas en otro lugar geográfico, en la llanura. Ya vamos a ver por qué esta diferencia entre Mateo y Lucas. Jesús entonces hace su propuesta de felicidad. Va a decir: felices, dichosos, bienaventurados. Jesús propone un camino de felicidad. Ciertamente tendremos que distinguir la felicidad del placer. No es lo mismo felicidad que placer. Tantas veces nosotros confundimos felicidad con placer. Y de hecho, el placer que no lleva a la felicidad verdadera y a la alegría, no sacia el corazón del hombre. Lo que es diametralmente opuesto a la alegría en el corazón humano no es el sufrimiento, sino el egoísmo. Por lo tanto, la persona más triste, podríamos decir, es la persona más egoísta, no la que más sufre. Por eso el Evangelio de hoy nos propone un camino de felicidad a través de, ciertamente, un camino de sufrimiento, de sacrificio, pero es el camino de la felicidad. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces esta propuesta de felicidad. Sin embargo, se liga la felicidad del hombre solamente a los bienes de este mundo. La palabra para felicitar, para decir que alguien es dichoso, entre los rabinos aparece, en el Antiguo Testamento aparece 45 veces, entre los rabinos se utiliza muchas veces, y Jesús como maestro utiliza este recurso diciendo feliz, dichoso. Ya en el Salmo 1 aparece esta palabra: feliz el hombre que pone su confianza en el Señor. En el Nuevo Testamento aparece unas 44 veces esta expresión, feliz, dichoso. Nosotros ligamos solo las bienaventuranzas a estas que traen San Mateo y San Lucas, pero hay muchas otras veces en las cuales el Evangelio trae esta expresión dichoso, feliz,
¿Qué quiere decir? Has hecho la mejor elección. Feliz la que ha creído. Aparece en el Evangelio referido a María. Felices los que creen sin haber visto. ¿Cuántas veces entonces el Evangelio se utiliza esta expresión feliz, dichoso, bienaventurado? ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? Ver a sus hijos felices. Este es el deseo profundo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos esta felicidad, podríamos decir que al mismo tiempo Dios es ahí absolutamente feliz. Decíamos que hay una diferencia entre las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. Lucas, que son las bienaventuranzas que hoy hemos leído, el capítulo 6 de Lucas, habla a los paganos, habla al mundo entero. Por eso son 4, en el Evangelio de Mateo son 8 las bienaventuranzas, en cambio aquí son 4. 4 son los puntos cardinales, el mundo entero, es el simbolismo de universalidad. Se habla en la llanura, no en la montaña. ¿Por qué en la llanura? En el llano están todos. Se dirige con la palabra ustedes. Es absolutamente personal, diríamos, dirigida a los discípulos, ustedes. Y luego en el Evangelio de hoy aparecen los 4 ayes, esta palabra que expresa un cierto peligro que luego lo vamos a ver. Entonces los destinatarios son los discípulos, aquellos que han hecho ya la elección de seguir a Jesús y entonces tienen que profundizar este seguimiento. No es para un grupo privilegiado, sino para todos nosotros, discípulos de Jesús, para todo seguidor de Jesús. Comencemos ahora con la primera de las bienaventuranzas, que podríamos decir que es programática respecto de las demás. La primera bienaventuranza, felices los pobres. Los escritores, los discípulos que habíamos dejado el domingo pasado eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Lo habíamos visto recogiendo las redes, luego aquella pesca prodigiosa. Dejan las redes, dejan todo lo que tienen y siguen a Jesús. ¿En qué sentido entonces Pedro, Andrés, Santiago y Juan y los otros apóstoles son considerados pobres? Ciertamente, no son ricos, tampoco son indigentes, miserables. Poseen una casa, tienen su barca. Muchas personas están ciertamente en peor situación que ellos. ¿Por qué son los únicos que son proclamados pobres, son proclamados bienaventurados estos discípulos, estos apóstoles? ¿Qué cosa extraordinaria han llegado a hacer? Es lo que hemos leído el domingo pasado, justamente cuando el escritor del Evangelio de San Lucas dice que dejaron los botes, dejaron sus redes, dejaron sus barcas en la orilla y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejando todo, siguieron a Jesús. Aquí está la pobreza. No es entonces una simple indigencia, sino un desprendimiento. Aquí está la pobreza del discípulo de Jesús. El que, iluminado por la palabra de Cristo, da a los bienes su propia medida, su sentido apropiado, su valor apropiado. Este es el pobre en el sentido evangélico. Aprecia los bienes de este mundo, estima los bienes de este mundo. ¿Por qué? Porque sabe que son un regalo de Dios. El Evangelio, Jesús no desestima los bienes de este mundo, pero porque son un regalo de Dios, no debe apropiarse de ellos. No es un dueño, es un administrador. El ideal del cristiano no es una pobreza en el sentido de indigencia, no es este el ideal del cristiano, sino un mundo de pobreza evangélica, de pobres evangélicos, un mundo donde nadie acumula para sí mismo, nadie desperdicia y cada uno pone a disposición de los hermanos todo lo que ha recibido de Dios. Esta es la pobreza evangélica. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de esta elección, de esta pobreza voluntaria, de esta pobreza evangélica? ¿Qué deben superar los discípulos que renuncian al uso egoístico de sus riquezas?
Jesús va a responder a estas preguntas con la segunda bienaventuranza. Justamente es la que dice, felices los que ahora pasan hambre porque serán saciados. Como si se nos dijera, a través de ti Dios va a construir un mundo nuevo en el que toda hambre, cada necesidad humana será satisfecha. A través de ti Dios va a preparar un banquete para todos aquellos que no tienen ni lo mínimo requerido para una subsistencia digna. Luego la tercera bienaventuranza, felices los que ahora lloran porque van a reír. También toma en consideración este tema de la angustia, del dolor. No es que tengamos que fomentar una espiritualidad dolorística como muchos años atrás se pensaba. Pareciera que mientras más sufrimiento, todo esto era ofrecido a Dios y Dios estaba contento con eso. ¿Qué hace Dios con nuestros sufrimientos? No interesa a Dios esto. Quien se hizo pobre experimenta tristeza. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los sacrificios que hace por este desprendimiento, porque amar tiene su dimensión sacrificial, no ve que se resuelvan de manera inmediata, casi milagrosa diríamos, los problemas de los pobres, los problemas de este mundo. Por eso está llorando, porque no se realiza en plenitud aquello que ve que tiene que realizarse, por eso llora. Y luego la última bienaventuranza, felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, los desprecien. Ciertamente esta bienaventuranza es un poco diversa a las anteriores. Es un poco más larga, ciertamente. No describe la condición actual de los discípulos, sino que anuncia algo que les va a venir, algo doloroso que les va a venir. Es la persecución. La persecución, podríamos decir que es la prueba irrefutable de que estamos siguiendo al Maestro. Recordemos aquella expresión atribuida a la obra, a una famosa obra, El Quijote, que en realidad no está allí, pero dice aquella expresión, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Ciertamente, si hay persecución, es señal de que estamos predicando a Cristo, que estamos predicando la verdad. Finalmente, los 4 males o ayes, los ayes, ay de ustedes, ay de ustedes. Estos 4 ayes no añaden nada al mensaje que acabamos de meditar. Simplemente lo que hacen es reafirmar de manera negativa lo que están expresando ya las bienaventuranzas. Esta expresión ay, en griego o ay, se refiere a un término hebreo, hoi, que es el lamento fúnebre. Por lo tanto, ay de ustedes no es una amenaza de castigo, sino que es Jesús que llora, el lamento fúnebre, Jesús que llora por aquel que hace una elección de muerte, por aquel que vive egoísticamente haciendo una elección en la cual cierra los ojos a las necesidades de los demás. Por eso no es una amenaza, podríamos decir que es el dolor del corazón de Cristo, porque ve que no se lleva adelante lo que Él está predicando. Más de una vez aparece en los evangelios, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Aparece en los evangelios esta expresión ay, no como una amenaza, sino como un grito de dolor de Jesús. Si podríamos sintetizar en una frase que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, atribuye a Jesús, para expresar el contenido de las bienaventuranzas, diríamos, hay más alegría en dar que en recibir. Hasta la próxima.